El Minotauro es una de las seccionaves más infravaloradas de todo No Man's Sky, ya que con esta vas a poder recolectar recursos, pelear contra centinelas, defender tu asentamiento y hasta protegerte de climas extremos. Y con la llegada de la actualización de Worlds parte 1 han agregado nuevas piezas que lo vuelven aún más roto. Parceros, yo soy Caliche y hoy te voy a enseñar desde cómo conseguir el Minotauro si apenas estás empezando, hasta cómo dejarlo lo más roto posible. Claro, sin antes mencionarte que le des like a este video, sígueme y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando monto un nuevo video de No Man's Sky. Gracias. Además, para invitarte a los directos, te dejo los links por acá abajo. Ahora sí, vamos a poner esa vaquita que tienes en el Minotauro que te mereces. Bueno, para conseguir el Minotauro hay dos formas de obtenerlo. Primero es yendo por las misiones de No Man's Sky y eventualmente te lo van a dar gratis. O si quieres adelantar el proceso, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a la anomalía, es esta bola negra de acá, que si eres muy nuevo, adelanta un poco las misiones que eventualmente te va a llegar. Vamos a ingresar a la anomalía, vamos a bajar de la anomalía y nos vamos a dirigir hacia la parte de atrás. Vamos a subir por esta rampa o por el medio también podemos subir, y acá donde se instalan las mejoras de la nave, del exotraje, de la multiherramienta, vamos a ir al terminal de construcción y aquí vamos a ir pasando hasta encontrar donde dice módulos de transporte. Acá vamos a tener que primero desbloquear la geobahía del vagabundo para que se nos activen las demás geobahías, y en este caso vamos a tener la del Minotauro. Entonces la desbloqueamos y para instalarlo cada vez que queramos vamos a necesitar 5 placas de metal, 4 baterías de iones y 100 de oro. Una vez que desbloqueemos la geobahía, acá en esta parte donde está Perses, que es la terminal de exonaves, aquí vamos a poder desbloquear todo lo que son las mejoras de tecnología, en este caso pues del Nautilus, todo lo que son los escudos y toda esta parte de acá son las mejoras del Minotauro. Entonces aquí la vamos a tener que desbloquear para poder aumentarlo y que esté bien roto. Entonces ya saben, eso es con nanites. Si de pronto no saben cómo conseguir nanites fácil y rápido, por acá les voy a estar dejando un videito de cómo hacerlo para que tengan hartos nanites. Y la geobahía se desbloquea con datos recuperados, para que lo tengan en cuenta. Esos se farmean en los planetas y se muestran como si fuera un tipo de señal wifi enterrados en los planetas. Entonces no tienen que farmear mucho, yo creía que con unos 10 o 20 aproximadamente es suficiente. Bueno, el Minotauro tiene también unas partes que son las de la IA, que son estas: un cuerpo blindado, patas blindadas, brazo izquierdo blindado y brazo derecho blindado. Estas partes las vamos a conseguir con una misión que se llama un trazo de metal. Se las muestro porque son unas partes adicionales que veníamos trabajando con el Minotauro, pero para este nuevo video y con las nuevas partes que salieron en Worlds parte 1 y la expedición Aniquiladores, pues no las vamos a necesitar. Solo es por si de pronto les aparece la misión, cuando vayan avanzando en el juego, pues ya saben que estas partes pues es bueno hacer la misión, pero no las vamos a utilizar para este video. Bueno, ahora para subir al tope las estadísticas del Minotauro, vamos a ir hacia las estaciones espaciales, y acá en el segundo piso, en el módulo de exonaves, donde este señor, vamos a venir a comprar los módulos. Vamos a ver en esta estación espacial cuál nos encontramos, comprar módulos de mejora, y aquí nos podemos encontrar el de lanzallama del Minotauro y módulo del motor del Minotauro. En este caso yo ya compré uno. Entonces, como solamente nos van a dejar comprar día 1, lo que vamos a hacer es que vamos a comprar el módulo. En este caso ya compré este, y vamos a ir hacia nuestra nave. Vamos a hacer un punto de guardado manual, que es subir y bajar de la nave. Vamos a ir hacia el menú y vamos a cargar punto de restablecimiento manual en este caso. Y de esta forma lo que va a hacer el juego es que va a restablecer esos dos módulos que acabamos de comprar en la estación de la exonave, para que lo podamos volver a comprar. Entonces esta operación la vamos a repetir entre 6 y 7 veces para que podamos hacer quema de semillas. Entonces una vez cargue nuevamente la partida, vamos a ir hacia la terminal otra vez, y acá volvemos a interactuar con este señor que nos vende ese tipo de tecnologías, y como ven ya tenemos nuevamente para poderlos volver a comprar. Eso también se hace con nanites, entonces ya les dejé el video para que puedan tener bastante nanites para hacer este tipo de operación. Entonces una vez que tengamos ya los módulos, que son estos de acá, vamos a tener que conseguir 4 tipos de módulos. Vamos a tener que conseguir el módulo de láser del Minotauro, el módulo de lanzallamas del Minotauro, el módulo del cañón del Minotauro y el módulo de motor del Minotauro. En este caso, digamos, a mí me faltarían por ahí otros 2 de láser del Minotauro, otros 3 del cañón y otros 2
del motor. ¿Por qué así? Porque vamos a hacer quema de semillas. Para poder obtener todos los módulos serían alrededor de 14.500 nanites para tener 6 unidades de cada módulo de mejora. Entonces voy a ir a conseguir los módulos que me faltan y ya nos vemos. Bueno, entonces para las nuevas piezas del Minotauro lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la síntesis de mercurio y estas se van a crear a partir de mercurio. Entonces, como vemos, yo ya tengo en propiedad estas tres y vamos a comprar la del brazo derecho del liquidador. Entonces, una vez la tengamos, ya la vamos a poder instalar en el Minotauro. Estas piezas fueron dadas por la expedición Aniquiladores y porque la comunidad completó una serie de requisitos que era matar un montón de bichos, de monstruos, para poder que entre todos la desbloqueáramos. Entonces, pues bueno, felicidades a toda la comunidad. Y ya entonces con estas piezas vamos a seguir construyendo el Minotauro. Bueno, una vez que ya tenemos las nuevas piezas del Minotauro que encontramos en el sintetizador de mercurio y también ya tenemos los 6 módulos de cada uno de las mejoras, vamos a hacer la quema de semillas. Igualmente por acá les voy a dar un videito de cómo hacerla para que sea mucho más entendible, porque hay luego más despacio. Y yo les recomiendo que compren un módulo de Minotauro clase C o clase B, porque de esta forma se nos va a hacer mucho más rápido hacer la quema de semillas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al módulo de construcción y vamos a construir la geobahía de Minotauro. Recuerden que necesitan 5 placas de metal, 4 baterías de iones y 100 de oro. La vamos a instalar y vamos a llamar al Minotauro. Bueno, en este caso se va al revés, pero no pasa nada. Para que puedan saber cuáles son las mejores estadísticas que tiene el Minotauro, vamos a ir al menú catálogo, tecnología, vamos a ir al lado de Exonave y aquí vamos a poder encontrar las tecnologías que tiene el Minotauro y cuáles son sus stats top, sus estadísticas más altas. Dependiendo de estas estadísticas y la quema de semillas, ustedes van a intentar buscar las mejores que necesiten. Digamos, en este caso, las válvulas de sobrecalentado, que es para el lanzallamas del Minotauro, van a tener el mayor estadística, más 200 de daño, más 31 de eficiencia energética y más 36 de duración de fuego de impacto. Asimismo, el láser va a tener más 50% de potencia del láser y más 20% del láser de extracción, y el motor va a tener menos 20% de uso de combustible y más 30 de aumento de tanque. Entonces ya con estas estadísticas vamos a poder buscar los mejores módulos para nuestro Minotauro. Entonces yo por lo menos en este momento lo tengo sin ninguna tecnología. Estos espacios supercargados siempre van a ser los mismos para todos y como ven hay unos espacios que están sin activar que también van a ser los mismos para todos. Entonces voy a meterle todas las tecnologías, voy a hacer la quema de semillas y ya les muestro cómo quedaría la mejor configuración. Bueno, una vez ya tengamos todas las piezas y hayamos hecho la quema de semillas para conseguir los mejores módulos o tratar de conseguir los mejores, vamos a ver cómo queda el Minotauro. Entonces, esta es la mejor configuración que pude encontrar y que nos la compartieron en la página de No Man's Sky Resources, la cual es muy buena para poder aprender y verificar todo este tipo de configuraciones. Entonces, por este lado vamos a tener el radar del Minotauro, vamos a poner la unidad de control de ambientes, que es como el escudo, la llama de Ariadna, que es el propulsor o el jetpack en este caso. Aquí vamos a poner el cañón del Minotauro con sus 3 módulos clase S. Y recuerden que siempre en el espacio supercargado vamos a poner el que mejores estadísticas tenga. Seguido de esto vamos a utilizar aquí el láser del Minotauro con sus 3 módulos clase S, el clase A. Luego vamos a poner el brazo y las piernas en la parte de abajo, seguido por en la parte superior el brazo izquierdo. Luego el motor va a ir en este módulo de acá junto a sus 3 módulos clase S y su clase A, pues que nos lo dan para instalar. Adicional, la tecnología de inteligencia artificial, este es el que nos permite que navegue solo, que combata por nosotros y en algún dado caso, y espero que sea futuro, que lo han dicho, recolecte recursos y haga farmeos pues por nosotros y así podamos tener más recursos. Su cuerpo de liquidador y el brazo derecho de lanzallamas. Pues digamos que esta es como la mejor configuración que hay hasta el momento para el Minotauro. Vamos a ver qué tal quedó. Vamos a ponerle el lanzallamas. Uf, queda muy bueno. Y un saltico. Hagan eso como salta. Excelente, quedó muy bueno.
Ya no tenemos por acá. Bueno, en este planeta que estamos no está tan peligroso para atacar a otras especies, pero quedó muy bueno ese lanzallamas. Vamos a probar el láser. Mira, es que este animal para farmear está solo definitivamente. Por eso les menciono que es el más infravalorado, porque nadie lo quiere, pero es que es muy muy bueno. Y para pelear, ni se diga. Bueno, espero que lo puedan tener bien roto como quedó el mío, con unos muy buenos módulos. Listo, parcero, y así es como dejas tu Minotauro bien roto para que lo puedas usar en toda ocasión. Y bueno, si también quieres tener el mejor carguero de todos, por acá te dejo el video para que lo puedas encontrar. Además, como siempre te digo, sígueme, que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Nos vemos.